Segunda parte de la conferencia de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Introducción, punto número 1, capítulo 1, versículo 1 al 17. ¿Cuál es el tema principal del texto y cómo lo desarrolla? El tema principal de Romanos capítulo 1, verso 1 al 17 es la presentación del Evangelio como el poder de Dios para la salvación, dirigido a todos los seres humanos sin distinción entre judíos y gentiles. Pablo se presenta a sí mismo como el siervo de Jesucristo y apóstol, llamado para proclamar este Evangelio que es la revelación de la justicia de Dios. En esta sección, Pablo expresa su deseo de visitar Roma y fortalecer a los creyentes allí, ya que el Evangelio es el fundamento de su mensaje y el motivo de su vida y ministerio. ¿Cómo desarrolla el tema? Versículos 1 al 7. Pablo comienza su epístola presentándose como el siervo de Cristo Jesús, subrayando su llamado divino como apóstol del Evangelio. Él destaca que el Evangelio fue prometido por los profetas en las Escrituras del Antiguo Testamento, afirmando así la continuidad del mensaje de salvación que ahora se cumple en Cristo. De este modo, el apóstol vincula su mensaje con la revelación progresiva de Dios a través de la historia, mostrando que Jesús es el cumplimiento de las promesas hechas a Israel. En este sentido, el Evangelio no es un mensaje nuevo, sino la culminación de lo anunciado en las Escrituras. Romanos capítulo 1, versos 1 y 2. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido antes por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Punto número 2, del versículo 16 al 17. Pablo afirma con firmeza que no se avergüenza del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Aquí Pablo no está simplemente hablando de un conjunto de enseñanzas morales, sino de un mensaje que tiene el poder divino para transformar vidas independientemente de la raza o el trasfondo cultural de las personas. El Evangelio es presentado como el medio por el cual Dios revela su justicia, la cual no se basa en las obras humanas, sino que es accesible a través de la fe en Cristo Jesús. Pablo también destaca que en el Evangelio la justicia de Dios se revela de fe en fe, es decir, la justificación ante Dios no se logra por medios de obras, sino a través de una fe continua en Cristo. Esta revelación de la justicia de Dios se convierte en el tema central del mensaje de Pablo, que subraya la naturaleza gratuita y accesible de la salvación para todos. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Y el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo por la fe vivirá. Versículos 8 al 15. Pablo expresa su profunda gratitud por la fe de los cristianos en Roma y su deseo de visitarlos para fortalecer su fe y compartir con ellos los dones espirituales que Dios le ha dado. Al afirmar que, aunque ha querido ir a Roma en el pasado, no ha podido hacerlo hasta ahora. Su deseo no es solo visitarlos, sino también predicarles el Evangelio con el fin de que, a través de su ministerio, los creyentes en Roma sean edificados y enriquecidos espiritualmente. Versículos 11 y 13. Porque deseo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. No quiero, sin embargo, que ignoren, hermanos, que varias veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora me ha sido impedido, a fin de tener también entre ustedes algún fruto, como entre los demás gentiles. Versículos 16 al 17.
Pablo concluye esta introducción reafirmando que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, tanto para judíos como para gentiles. Aquí él establece una idea central que recorre toda la carta: la universalidad de la salvación. La justicia de Dios, que es el tema central del Evangelio, se revela como un don divino recibido por medio de la fe y no como algo que se alcanza por las obras. Esta justicia de Dios es la base de la vida cristiana y Pablo hace hincapié en que la fe es el principio por el cual el creyente vive. Versículos 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo por la fe vivirá. En conclusión, en esta sección del capítulo 1, versículos 1 al 17, Pablo introduce su carta explicando claramente el mensaje central del Evangelio y su propósito apostólico. Presenta el Evangelio como la revelación de la justicia de Dios, que es accesible a todos los seres humanos a través de la fe en Jesucristo. El poder transformador del Evangelio no se basa en la ley o en las obras, sino en la gracia de Dios, y esta salvación es para todos, sin distinción de raza o cultura. Además, Pablo expresa su deseo de visitar Roma para fortalecer la fe de los creyentes, mostrando su amor y compromiso por la edificación de la Iglesia Universal del Señor. Punto número 2. La condena universal del pecado. Del versículo 18 del primer capítulo hasta el capítulo 3, verso 20. ¿Cuál es el tema principal del texto y cómo lo desarrolla? El tema principal de Romanos capítulo 1, versículos 18 al capítulo 3, verso 20, es la condena universal del pecado. En este pasaje, Pablo establece que todos los seres humanos, tanto gentiles como judíos, están bajo la condena del pecado y que la justicia de Dios es revelada contra toda impiedad y maldad. A través de una serie de afirmaciones, el apóstol expone cómo tanto los gentiles como los judíos han fallado en cumplir con los estándares de Dios, lo que los coloca en la misma posición de culpabilidad ante Él. Este bloque de textos subraya la necesidad urgente de la gracia y la justicia de Dios, preparando el camino para la justificación por la fe que será presentada en los capítulos siguientes. Desarrollo del tema, versículos 18 al 32 del primer capítulo. La ira de Dios contra la impiedad y la injusticia. Pablo comienza declarando que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad con la injusticia. La humanidad, aunque conocía a Dios por medio de la revelación natural a través de la creación, no le dio la gloria que Él merece. En lugar de honrar a Dios, los seres humanos han caído en la idolatría, adorando la creación en lugar del Creador. Como resultado, Dios los entregó a sus propios deseos impíos, permitiendo que cayeran en comportamientos inmorales y viciosos. Este pasaje es conocido como una exposición del descenso moral de la humanidad cuando se rechaza a Dios. Versículos 18, 21 y 24. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con su injusticia suprimen la verdad. Porque, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Por eso Dios los entregó a la inmundicia en las pasiones de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Punto número 2. La condena de los gentiles. Romanos capítulo 2, verso 1 al 16. En este pasaje, Pablo voltea su atención a los judíos y a aquellos que se creen justos por sus obras. Les recuerda que, aunque puedan juzgar a los gentiles por sus pecados, ellos mismos no son
excusados, ya que también han pecado y fallado en cumplir con los estándares de Dios. La justicia de Dios es imparcial y será aplicada a todos, tanto a gentiles que no tienen la ley como a los judíos que tienen la ley. Pablo enseña que lo que realmente importa no es la mera posesión de la ley, sino la obediencia genuina a la voluntad de Dios. En este sentido, los gentiles que cumplen la ley por naturaleza serán considerados justos, mientras que los judíos que no la obedecen estarán igualmente bajo juicio. Versículo 1 del capítulo 2 y versículos 6 y 7. Por lo cual no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas a otro, porque al juzgar a otro te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son egoístas y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Punto número 3. La condena de los judíos y el valor de la verdadera circuncisión. Capítulo 2, versículos 17 al 29. Pablo explica que los judíos que tienen la ley y la circuncisión también están sujetos a juicio si no obedecen la ley. La verdadera circuncisión, según Pablo, no es solo una cuestión externa, sino que debe ser una transformación interna del corazón, un cambio genuino que conduzca a la obediencia a Dios. Así, la religión externa no tiene valor si no hay un cambio real en el corazón y en la vida. Versículos 28-29 del capítulo 2. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que es exterior en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y circuncisión es la del corazón en el espíritu, no en la letra, cuyo elogio no proviene de los hombres, sino de Dios. Punto 4. La universalidad del pecado. Capítulo 3, versículos 1 al 20. Pablo concluye esta sección subrayando que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. No hay justificación por obras ni por la ley, sino que todos, sin excepción, son culpables ante Dios. Los judíos pueden tener la ley y las promesas, pero eso no les otorga inmunidad frente al juicio. De hecho, Pablo cita una serie de pasajes del Antiguo Testamento para demostrar que no hay justo ni aún uno. Romanos capítulo 3, verso 10, y que todos han pecado y carecen de la gloria de Dios. Este pasaje refuerza la idea de que la justicia de Dios no puede ser alcanzada por medios humanos y que todos necesitan la intervención divina para ser justificados. Versículo 10 y versículo 23 del capítulo 3. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. En conclusión, en Romanos capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, verso 20, Pablo ofrece una descripción clara y poderosa de la condena universal del pecado. A través de la revelación de la ira de Dios contra la impiedad y la injusticia, el apóstol muestra que tanto los gentiles como los judíos están igualmente bajo condena, ya que ninguno puede alcanzar la justicia de Dios por sus propios esfuerzos o por las obras de la ley. La enseñanza fundamental de estos capítulos es que todos han pecado y están en necesidad de la gracia y la justicia de Dios, que se revelarán a través de la fe en Jesucristo. Este pasaje prepara el camino para la gran verdad de la justificación por la fe que será desarrollada en los capítulos posteriores de la carta. Bien, punto número 3. La justificación por la fe. Capítulo 3, versículo 21 hasta el capítulo 5, versículo 21. ¿Cuál es el tema principal del texto y cómo lo desarrolla?
El tema principal de esta sección es la justificación por la fe. Pablo desarrolla la idea de que, aunque todos los seres humanos son culpables ante Dios debido al pecado, la justificación, es decir, ser declarados justos ante Dios, no es alcanzada por las obras de la ley ni por méritos personales, sino exclusivamente por la fe en Jesucristo. A través de esta fe, los creyentes reciben la justicia de Dios como un regalo inmerecido. Esta justificación obtenida por la fe se fundamenta en la obra redentora de Cristo, quien, mediante su muerte y resurrección, proporciona perdón y reconciliación con Dios. Pablo también muestra cómo la justificación por la fe es un principio universal que se extiende a todos los seres humanos, tanto judíos como gentiles, y que tienen profundas implicaciones para la vida cristiana que ahora debe vivirse en libertad y esperanza. ¿Cómo desarrolla el tema? La justificación a través de la fe en Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Pablo comienza esta sección subrayando que, aunque la ley de Dios revela el pecado, no puede justificar a nadie. La justificación llega de una manera diferente. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Romanos 3:21. Esta justicia se revela en Jesucristo, quien ha hecho posible la justificación mediante su sacrificio en la cruz. La muerte de Jesús fue un acto de propiciación, es decir, un medio para aplacar la ira de Dios y restaurar la relación rota por el pecado. Esta justificación es gratuita para todos los que creen y no depende de las obras humanas, sino de la gracia de Dios que se recibe por fe. De esta manera, la justificación es un regalo inmerecido que se basa completamente en la obra de Cristo. Versículos 22, 24 y 25 del capítulo 3. Esta justicia de Dios viene mediante la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios expuso públicamente como propiciación por su sangre mediante la fe para mostrar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados cometidos anteriormente. Punto 2. La justificación y la fe de Abraham. Romanos capítulo 4, versículo 1 al 25. Pablo toma a Abraham como ejemplo de la justificación por la fe. Abraham, el patriarca, fue considerado justo no por sus obras ni por su cumplimiento de la ley, ya que la ley aún no existía, sino por su fe en las promesas de Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Romanos capítulo 4, verso 3. A través de este ejemplo, Pablo refuerza la enseñanza de que la justificación no se basa en las obras, sino en la fe. Incluso en su vejez, Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa y por eso fue declarado justo. Así todos los que tienen fe en Dios, como Abraham, son considerados justos ante Él. Versículos 3 y 5 del capítulo 4. Porque, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Punto 3. La paz con Dios y la esperanza de la gloria. Romanos capítulo 5, versículos 1 al 11. Una vez justificados por la fe, los creyentes tienen paz con Dios. Esto significa que la enemistad que existía entre el ser humano y Dios debido al pecado ha sido eliminada. La justificación por la fe, por lo tanto, otorga una paz permanente y segura.
Además, esta justificación nos da acceso a la gracia de Dios y a la esperanza de compartir en su gloria. Pablo resalta que esta esperanza no es una expectativa vacía, sino una certeza, porque la esperanza de la gloria de Dios está firmemente cimentada en la obra de Cristo. También el apóstol recuerda que el sufrimiento, aunque es parte de la vida cristiana, produce perseverancia, carácter y esperanza, y que esta esperanza no defrauda porque está basada en el amor de Dios derramado en los corazones de los creyentes por el Espíritu Santo. Vamos a ver los versículos 1, 2 y 5 del capítulo 5. Habiendo sido justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Punto 4. El amor de Dios demostrado a través de Cristo. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11. Pablo continúa explicando que, aunque éramos pecadores y enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios se manifiesta de la forma más profunda en el sacrificio de Jesucristo, quien dio su vida por los impíos, aquellos que no merecían su amor. Este acto de redención es el fundamento de la justificación y ofrece una seguridad inquebrantable de que ahora estamos reconciliados con Dios. Además, el sacrificio de Cristo no solo ofrece perdón, sino que garantiza la salvación eterna para aquellos que han sido justificados por la fe. Vamos a leer versículos 6, 8 y 10. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios mediante la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Punto número 5. La relación de Adán y Cristo, el pecado y la gracia. Capítulo 5, versos 12 al 21. Pablo finaliza esta sección haciendo una comparación entre Adán y Cristo. El pecado entró en el mundo a través de Adán y con él la muerte y el juicio para todos los seres humanos. Sin embargo, la gracia y la justicia de Dios que revelan en Cristo son mucho más poderosas que el pecado. Así como la transgresión de Adán trajo la condena a todos, la obediencia de Cristo ofrece la justificación y la vida eterna a todos los que creen en él. La gracia, por lo tanto, abundó mucho más que el pecado. Versículo 20 del capítulo 5. La ley vino para que el pecado aumentara, pero la gracia de Dios sobreabunda, trayendo la reconciliación y la vida a través de Jesucristo. Vamos a leer versículos 15, 19 y 21 del capítulo 5. Pero no como la transgresión, así también la gracia. Si por la transgresión de uno murieron muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundaron para muchos. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Para qué? Como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, en esta sección, Pablo explica que la justificación no puede ser obtenida por las obras de la ley, sino solo a través de la fe en Jesucristo. A través de la obra redentora de Cristo, Dios ofrece a la humanidad un perdón inmerecido, una paz con Él y la esperanza de la vida eterna. La comparación entre Adán y Cristo muestra que, aunque el pecado trajo la condena a todos, la gracia de Dios manifestada en Cristo trae la justificación y la vida a todos los que creen.
Esta enseñanza subraya la profundidad de la gracia de Dios y la centralidad de la fe en la vida cristiana. Punto número 4. La santificación y la vida según el Espíritu. Romanos capítulo 6 hasta el capítulo 8, verso 17. ¿Cuál es el tema principal del texto? ¿Cómo lo desarrolla? El tema principal de esta sección es la santificación y la vida vivida según el Espíritu. Pablo explica cómo la justificación que se recibe por la fe lleva a una transformación radical en la vida del creyente. Esta transformación no es solo una cuestión de perdón, sino que tiene implicaciones prácticas en la vida diaria. La santificación es el proceso continuo por el cual el creyente, con la ayuda del Espíritu Santo, va siendo renovado y apartado para vivir según los principios de Dios. Pablo muestra que a través de la muerte y resurrección de Cristo, los creyentes están muertos al pecado y viven para Dios. Además, Pablo señala que esta nueva vida solo es posible a través del poder del Espíritu Santo, quien capacita al creyente para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo se desarrolla el tema? Número 1. Muerte al pecado y una nueva vida en Cristo. Capítulo 6, versículos 1 al 14. Pablo comienza esta sección planteando una pregunta retórica sobre el pecado y la gracia. ¿Qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 1 del capítulo 6. Él responde enfáticamente que de ninguna manera los creyentes deben seguir viviendo en el pecado, ya que han sido unidos a Cristo en su muerte y resurrección. Mediante el bautismo, los creyentes simbolizan su muerte al pecado y su resurrección a una nueva vida. Esta identificación con Cristo implica que el poder del pecado ya no tiene dominio sobre ellos. Pablo explica que, así como Cristo murió y resucitó, los creyentes deben vivir una nueva vida, rechazando el pecado y ofreciendo sus cuerpos como instrumentos de justicia para Dios. Versículos 4, 6 y 11. Por lo tanto, hemos sido sepultados con Él mediante el bautismo en la muerte, a fin de que, tal como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Punto número 2. Liberación del poder del pecado. Capítulo 6, versículos 15 al 23. Pablo continúa explicando que los creyentes ya no están bajo el dominio del pecado, sino bajo la gracia de Dios. Si antes eran esclavos del pecado, ahora son esclavos de la justicia. Esta liberación implica una transformación radical. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen su fruto para santificación y como fin la vida eterna. Versículo 22 del capítulo 6. Pablo también señala que el salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Esto subraya la gratuidad de la salvación, pero también la seriedad de vivir de acuerdo con la nueva identidad en Cristo. Vamos a leer los versículos 18, 22 y 23. Habiendo sido libertados del pecado, ahora son siervos de la justicia. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen su fruto para santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Punto 3. La lucha interna y el poder del Espíritu. Romanos capítulo 7, versículos 1 al 25.
En este capítulo, Pablo describe la lucha interna que experimenta el creyente entre el deseo de hacer el bien y la realidad de la tentación y el pecado. Aunque la ley es santa y buena, ella no tiene el poder para liberar a las personas del pecado. De hecho, la ley resalta la incapacidad humana para cumplir la voluntad de Dios de manera perfecta. Pablo expresa su frustración al describir cómo, a pesar de su deseo de hacer lo bueno, se ve atrapado por el pecado. Sin embargo, en medio de esta lucha, Pablo señala que la respuesta está en Jesucristo, quien ofrece liberación del pecado y de la muerte. Versículos 18, 24 y 25 del capítulo 7. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. 4. La vida según el Espíritu. Romanos capítulo 8, del versículo 1 al 17. Pablo presenta la clave para la victoria sobre el pecado y la lucha interna, la vida según el Espíritu. Los que están en Cristo Jesús ya no están condenados, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ha hecho libre a los creyentes de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo es quien capacita al creyente para vivir una vida que agrade a Dios. A través del Espíritu, los creyentes... Denme un segundito, por favor. Aquí me está pidiendo una confirmación la plataforma. Allí, perfecto. De nuevo. 4. La vida según el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículos 1 al 17. Pablo presenta la clave para la victoria sobre el pecado y la lucha interna, la vida según el Espíritu. Los que están en Cristo Jesús ya no están condenados, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ha hecho libre a los creyentes de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo es quien capacita al creyente para vivir una vida que agrade a Dios. A través del Espíritu, los creyentes experimentan la adopción como hijos de Dios y pueden llamar a Dios Abba Padre. El Espíritu les da poder para resistir el pecado y vivir conforme a la voluntad de Dios. Además, el Espíritu garantiza la herencia futura de la gloria que vendrá cuando los creyentes sean revelados como hijos de Dios. Vamos a leer los versículos 1 y 2 y 15 y 16 del capítulo 8. Por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para volver a tener miedo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En conclusión, en esta sección, Pablo explica que la santificación es un proceso continuo en la vida del creyente, que comienza con la identificación con Cristo en su muerte y resurrección. Los creyentes son llamados a vivir una vida nueva, apartada del pecado y a rendir sus vidas a Dios como instrumentos de justicia. Sin embargo, esta transformación no puede lograrse por los esfuerzos humanos, sino solo mediante el poder del Espíritu Santo, quien capacita a los creyentes para vivir según la voluntad de Dios. A través de la lucha contra el pecado y la tentación, los creyentes pueden experimentar la victoria por medio del Espíritu, quien les asegura que son hijos de Dios y herederos de su gloria. La vida cristiana es, por lo tanto, una vida vivida en dependencia del Espíritu, quien da poder para superar el pecado y vivir conforme al plan divino.
Punto número 5. La soberanía de Dios en la salvación. Capítulo 8, verso 18 hasta el capítulo 11, verso 36. ¿Cuál es el tema principal del texto y cómo lo desarrolla? El tema principal de esta sección es la soberanía de Dios en la salvación, destacando su plan divino y su autoridad en todo el proceso de la redención. Pablo expone cómo, a pesar de las dificultades y sufrimientos actuales, los creyentes tienen la certeza de la gloria futura que Dios ha preparado para ellos. A lo largo de este pasaje, Pablo también aborda el misterio de la salvación de Israel y cómo la elección de Dios no está basada en méritos humanos, sino en su gracia soberana. Esta sección subraya que la salvación está completamente bajo el control de Dios, quien, por su misericordia, ha hecho posible la justificación, la santificación y la glorificación de los creyentes. Punto número 1. La gloria futura y el sufrimiento presente. Capítulo 8, versículos 18 al 30. Pablo comienza hablando del sufrimiento presente, pero resalta que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de revelar en nosotros. Versículo 18. A pesar de las pruebas y dificultades, los creyentes deben recordar que su esperanza está puesta en la revelación de la gloria futura, que es segura. La creación misma aguarda la redención de los hijos de Dios, y el Espíritu Santo también está presente, intercediendo por los creyentes en su debilidad. Esta sección subraya la seguridad de la salvación, ya que aquellos que son llamados por Dios serán justificados y finalmente glorificados. Vamos a leer versículos 18, 22, 28 y 30. Pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de ser revelada en nosotros. Sabemos que toda la creación gime a una y sufre dolores de parto hasta ahora. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito, y a los que predestinó, a estos también los llamó, y a los que llamó, a estos también los justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Punto número 2. La seguridad en la soberanía de Dios. Capítulo 8, versículos 31 al 39. Pablo reafirma que, dado que Dios ha tomado la iniciativa en la salvación, nadie puede acusar a los elegidos de Dios. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 31. Nada puede separarnos del amor de Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús. La soberanía de Dios garantiza la seguridad eterna de los creyentes, ya que ninguna dificultad, persecución, ni ninguna otra creada puede apartarnos del amor de Dios en Cristo. Versículos 31, 35, 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Ni lo alto, ni lo profundo, ni una otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Punto 3. La soberanía de Dios en la salvación de Israel. Capítulo 9, versículo 1 al 29. En este capítulo, Pablo lamenta que muchos de sus compatriotas israelitas no hayan aceptado a Cristo. Sin embargo, explica que la salvación no depende de la descendencia física o de las obras, sino de la elección soberana de Dios. Usando ejemplos de la historia de Israel, como la elección de Isaac sobre Ismael y Jacob sobre Esaú, Pablo muestra que Dios ha elegido a quienes quiere salvar según su voluntad y no por méritos humanos.
Esta sección subraya que la gracia de Dios es soberana y que Él tiene el derecho de hacer misericordia a quien Él elija. Capítulo 9, versículos 11, 13, 15 y 18. Porque cuando aún no había nacido, ni había hecho nada bueno o malo, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama, se dijo a ella: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Porque a Moisés dije: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. De manera que de quien el que quiere tiene misericordia, y a quien él quiere endurece. Punto 4. La dureza de Israel y la inclusión de los gentiles. Romanos capítulo 9, versículo 30 hasta el 11, versículo 10. Pablo continúa explicando que, aunque Israel ha tropezado con Cristo, los gentiles han recibido la justicia de Dios por la fe. Sin embargo, él no pierde la esperanza de que una parte de Israel será restaurada. Los gentiles deben tener humildad, reconociendo que su salvación es obra de la gracia de Dios y no una recompensa por sus méritos. A su vez, Pablo explica que la dureza de Israel es temporal y que en el futuro una gran parte de Israel será salvo. Vamos a leer el versículo 30 del capítulo 9, versículo 1 del capítulo 10, el capítulo 11, el verso 5 y del 11, el 25 y 26. ¿Qué diremos, pues? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, es para salvación. Así también, en el tiempo presente ha quedado un remanente, según la elección de la gracia. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que el endurecimiento de parte de Israel ha sucedido hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: el libertador vendrá de Sión, quitará la impiedad de Jacob. Punto 5. El misterio de la soberanía de Dios. Capítulo 11, del versículo 33 al 36. Pablo culmina esta sección con una doxología que alaba la insondable sabiduría y soberanía de Dios. El apóstol expresa asombro ante los caminos de Dios, que son mucho más altos que los de los seres humanos. Reconoce que Dios es el origen, el medio y el fin de toda la creación, y que Él permanece toda la gloria. Este reconocimiento de la soberanía de Dios lleva a una actitud de humildad y adoración. Versículos 33 y 36. Oh profundidad de la riqueza, tanto de la sabiduría como de la ciencia de Dios. Cuán inescrutables son sus juicios e incomprensibles sus caminos. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. En conclusión, en esta sección Pablo expone la soberanía absoluta de Dios sobre la salvación, tanto de los gentiles como de Israel. Dios es el arquitecto y ejecutor de su plan redentor, eligiendo, justificando y glorificando a aquellos que Él ha determinado, según su gracia y misericordia. El sufrimiento presente de los creyentes no debe compararse con la gloria futura que Dios ha preparado para ellos. Además, aunque Israel ha tropezado, Dios no ha desechado a su pueblo, sino que su plan redentor abarca tanto a judíos como gentiles. La soberanía de Dios es un tema central en la salvación, y Pablo cierra esta sección con una doxología reconociendo la
inabarcable sabiduría de los caminos de Dios. Punto número 6. Exhortaciones prácticas para la vida cristiana. Romanos capítulo 12 hasta el capítulo 15, versículo 13. ¿Cuál es el tema principal del texto? ¿Cómo lo desarrolla? El tema principal de esta sección es la exhortación práctica para la vida cristiana, enfocándose en cómo los creyentes deben vivir en respuesta a la gracia de Dios. Pablo hace un llamado a una vida transformada, no conformada a los patrones del mundo, sino transformada por la renovación de la mente a través de la voluntad de Dios. Además, les insta a vivir en unidad, humildad, amor y servicio dentro del cuerpo de Cristo, así como a tener una actitud correcta hacia las autoridades y hacia los demás, tanto dentro como fuera de la iglesia. Este pasaje proporciona principios éticos y prácticos que los cristianos deben seguir para reflejar el carácter de Cristo en su vida cotidiana. Punto número 1. La transformación por la renovación de la mente. Capítulo 12, versículos 1 y 2. Pablo comienza esta sección haciendo un llamado a los creyentes a ofrecer sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, lo cual es un acto de adoración. Esto significa que toda la vida del cristiano debe ser entregada a Dios. A continuación, les exhorta a no conformarse a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de su mente. Esta transformación les permitirá discernir la voluntad de Dios, lo cual es bueno, agradable y perfecto. La renovación de la mente implica un cambio profundo en cómo los creyentes piensan, lo que afecta directamente su comportamiento y sus decisiones diarias. Versículos 1 y 2 del capítulo 12. Por lo tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transfórmense mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Punto 2. La unidad y diversidad en el cuerpo de Cristo. Capítulo 12, versos 3 al 8. Pablo destaca la importancia de la humildad, reconociendo que cada creyente tiene diferentes dones y funciones en el cuerpo de Cristo. Nadie debe considerarse superior a otro, sino que deben usar sus dones de manera humilde y con amor para el bien común. Cada miembro tiene un papel que desempeñar y todos son necesarios para el bienestar del cuerpo de Cristo. Así, la unidad en la diversidad es un principio fundamental de la vida cristiana. Versículos 3 y versículos 6 y 8 del capítulo 12. Digo pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí mismo que lo que debe pensar, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si el don es de profecía, que lo usemos conforme a la medida de la fe. Si de servicio, en servir. Si de enseñar, en enseñar. Si de exhortar, en exhortar. El que reparte en liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Punto número 3. El amor cristiano y las relaciones interpersonales. Romanos capítulo 12, versículos 9 al 21. Pablo establece un alto estándar para el amor cristiano, enfatizando que el amor debe ser genuino, sin hipocresía y debe buscar el bien del otro. Los cristianos deben aborrecer el mal y aferrarse al bien.
Además, deben vivir en armonía con los demás, no pagar mal por mal, sino ser humildes, pacíficos y generosos. Incluso cuando enfrentan la persecución, deben bendecir a aquellos que los persiguen, dejando que Dios se encargue de la venganza. Este amor, que refleja el carácter de Cristo, es fundamental para las relaciones interpersonales dentro y fuera de la comunidad cristiana. Versículo 9, 17 y al 19 del capítulo 12. El amor sea sin hipocresía, aborreced lo malo, aferrados a lo bueno. Nunca paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se avergüencen vosotros mismos, no se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Punto 4. La actitud hacia las autoridades y la sociedad. Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7. Pablo instruye a los creyentes a someterse a las autoridades gubernamentales, reconociendo que éstas son establecidas por Dios. Aunque las autoridades humanas son imperfectas, su papel en la sociedad es parte del plan de Dios para mantener el orden. Los cristianos deben pagar impuestos, mostrar respeto y cumplir con las leyes, pues de esta manera honran a Dios y viven como buenos ciudadanos. Versículo 1 y 7 del capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que existen por Dios han sido establecidas. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo el tributo, al que impuesto el impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, la honra. Punto número 5. El amor al prójimo como cumplimiento de la ley. Capítulo 13, versículos 8 al 10. Pablo subraya que el amor es el principio que debe gobernar todas las relaciones, ya que el amor al prójimo cumple toda la ley de Dios. En lugar de vivir de acuerdo con las obras de la carne, los creyentes deben vivir de acuerdo con el amor y la paz, sabiendo que la venida de Cristo está cerca y que deben vivir en santidad y pureza. Versículos 8 y 10. No debáis nada a nadie, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Punto número 6. Vivir en unidad y consideración mutua. Capítulo 14, versículo 1, hasta el capítulo 15, versículo 13. Pablo aborda las diferencias en cuanto a la comida, los días de adoración y otros temas secundarios, incluyendo a los creyentes a no juzgarse unos a otros. En lugar de discutir por cuestiones menores, deben vivir en unidad, respetando las convicciones de los demás. Los débiles en la fe deben ser aceptados y no despreciados. El principio subyacente es que los cristianos deben buscar edificar a los demás, no hacer tropezar a los débiles. Finalmente, Pablo anima a los creyentes a vivir con un propósito común: glorificar a Dios y servir a los demás con un corazón lleno de gozo y esperanza. Versículo 1, capítulo 14, versículo 7, capítulo 15, versículo 13, capítulo 15. Recibid al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Por tanto, acoged unos a otros, como también Cristo nos acogió para gloria de Dios. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En conclusión, en esta sección Pablo ofrece exhortaciones prácticas para una vida cristiana que refleja la gracia de Dios. La transformación personal, el amor genuino, la unidad dentro del cuerpo de Cristo y el respeto hacia las autoridades son aspectos esenciales para vivir como creyentes.
Además, Pablo enseña que la vida cristiana no debe estar centrada en disputas inmerecidas, sino en la edificación mutua y en la glorificación de Dios. Los cristianos son llamados a vivir con una mentalidad renovada, a servir a los demás con humildad y a seguir los principios del amor y la paz que caracterizan el Evangelio de Cristo. Bien, y hemos llegado al punto número 7, la conclusión. Capítulo 15, versículo 14 hasta el 16, 27. ¿Cuál es el tema principal del texto y cómo lo desarrolla? El tema principal de esta sección es la conclusión de la carta de Pablo a los romanos, donde reafirma su propósito y misión, da exhortaciones finales, saluda a varios creyentes y termina con una doxología de alabanza a Dios. A lo largo de estos versículos, Pablo destaca la importancia de la unidad en la iglesia, la expansión del Evangelio, la fidelidad al llamado de Dios y la necesidad de mantener la pureza doctrinal. Además, se menciona su próximo viaje a Jerusalén y su deseo de visitar a los romanos. En resumen, la conclusión subraya la conexión de la Iglesia con el Evangelio universal y la unidad entre todos los creyentes. Punto número 1. La confianza en la madurez espiritual de los romanos. Capítulo 15, versículos 14 al 16. Pablo comienza esta sección expresando su confianza en los creyentes romanos, reconociendo que ellos son llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, y que son capaces de instruirse y corregirse mutuamente. A pesar de su confianza en su madurez espiritual, les recuerda que su carta tenía como propósito exponerles algunas verdades esenciales y reavivar su fe, recordándoles su llamado y la gracia de Dios que se ha derramado sobre ellos. Capítulo 15, verso 14. Pero yo mismo estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que todos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, y que podéis amonestarnos unos a otros. 2. La misión de Pablo como apóstol a los gentiles. Capítulo 15, versículos 17 al 21. Pablo resalta su rol como apóstol de los gentiles y explica cómo ha llevado a cabo su ministerio de evangelización con el propósito de hacer que los gentiles sean ofrenda aceptable, santificada por el Espíritu Santo. A pesar de las dificultades, Pablo se siente complacido de lo que Dios ha logrado a través de él y se jacta no de sus propios logros, sino de lo que Cristo ha hecho a través de él. Su propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no había sido proclamado antes, para evitar que otros construyan sobre un fundamento ya establecido. Versículos 17 y 19 del capítulo 15. Por tanto, tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús con respecto a las cosas que pertenecen a Dios, porque no me atrevo a hablar de nada que Cristo no haya hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con palabra y con obra, en el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y sus alrededores hasta Ilírico, he cumplido con la predicación del Evangelio de Cristo. Punto 3. El plan de visitar a los romanos y viajar a España. Capítulo 15, versículos 22 al 29. Pablo explica que su visita a Roma ha sido un deseo por mucho tiempo, pero hasta el momento no ha podido hacerlo debido a su ministerio en otras regiones. Además menciona su próximo viaje a Jerusalén para llevar la ayuda económica a los pobres allí, y luego tiene la intención de viajar a Roma en su camino hacia España. Este viaje a Roma no solo es un deseo personal, sino también una parte de su visión de extender el Evangelio hasta los rincones más lejanos del mundo conocido. Versículos 22 y 24 del capítulo 15. Por esta razón también he sido muchas veces impedido de ir a ustedes, pero ahora no tengo ya lugar en estas regiones, y desde muchos años tengo un gran deseo de ir a ustedes,
Cuando vaya a España iré a ustedes, porque espero verlos al pasar y ser enviado allí por ustedes, después de haber disfrutado un poco de vuestra compañerismo. Punto 4. La petición de oración y la colecta para los pobres. Capítulo 15, versículos 30 al 33. Pablo solicita la oración de los romanos para su viaje a Jerusalén, donde enfrenta el peligro de que su labor allí sea rechazada por algunos judíos, lo cual podría resultar en un ataque físico contra él. Además, les pide que oren para que su viaje a Roma y más allá sea exitoso y para que, a pesar de los peligros, pueda llegar a España con gozo. Los anima a unirse en oración por su causa, mostrando la importancia de la intercesión en la vida de la Iglesia. Versículo 30 del capítulo 15. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que luchen juntamente conmigo en nuestras oraciones a Dios por mí. Punto 5. Saludos y exhortaciones finales. Capítulo 16, del versículo 1 al 16. Pablo dedica una parte significativa de la conclusión para saludar a diversos miembros de la Iglesia en Roma, reconociendo y agradeciendo la labor de muchos en la obra de Dios. Menciona mujeres que han desempeñado roles importantes en la Iglesia y otros hermanos que han colaborado con él en la expansión del Evangelio. Esta sección refleja la importancia de la comunidad y el trabajo conjunto en el Evangelio, destacando la unidad y el amor entre los cristianos. Versículos 1 y 2 del capítulo 16. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencreas, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayuden en cualquier cosa que necesite de ustedes, porque ella ha sido protectora de muchos, incluso de mí mismo. Punto 6. Advertencia contra los divisores y falsa doctrina. Capítulo 16, versículos 17 al 20. Pablo advierte a los romanos que se cuiden de aquellos que causan divisiones y tropiezos, enseñando doctrinas que no son conforme al Evangelio. Les insta a mantenerse firmes en la enseñanza que han recibido, evitando a aquellos que perturban la paz y la unidad de la Iglesia. Esta advertencia es vital para preservar la pureza doctrinal y la armonía en la comunidad cristiana. Versículos 17 y 18 del capítulo 16. Les ruego, hermanos, que estén atentos a los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes habéis aprendido. Apártense de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con suaves palabras y halagos engañan los corazones de los ingenuos. Punto 7. Doxología final. Versículos 25 al 27 del capítulo 16. La carta concluye con una doxología en la que Pablo alaba a Dios por su sabiduría y el plan de salvación que ha sido revelado en el Evangelio. La alabanza de Pablo destaca la gloria de Dios en la revelación de Jesucristo y cómo el Evangelio ha sido proclamado a todas las naciones según lo planificado por Dios desde la eternidad. Esta doxología resalta la soberanía de Dios en la historia de la salvación y la misión de la Iglesia de extender el Evangelio. Versículos 25 y 27. A aquel que tiene poder para afirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, conforme a la revelación del misterio guardado en silencio desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado, y por las escrituras de los profetas, conforme al mandato de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones, para que obedezcan a la fe. Al único sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.
En esta sección final de la epístola, Pablo subraya la unidad de la Iglesia, la importancia de la fidelidad en el Evangelio y la necesidad de mantenerse firmes en la verdad y las doctrinas recibidas. Además, resalta la centralidad de la alabanza a Dios por su plan de salvación revelado a través de Jesucristo. La carta concluye con una llamada a vivir en obediencia al Evangelio y a mantener la integridad y unidad dentro de la Iglesia, mientras se extiende el mensaje de salvación a todas las naciones. Hasta aquí esta segunda parte de la conferencia, amados hermanos. Mañana seguiremos con la tercera parte. ¿Cuáles son las enseñanzas fundamentales que Pablo quiere transmitir a los romanos y cómo éstas nos afectan en la vida cotidiana?